Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en este episodio más. Así es. Y contigo, Mike. Aunque seguimos de manera remota, pero te siento aquí en el corazón. Así es. Estás y aquí seguro cerquita. seguro que no se nota en el audio, porque bueno. Por tus maravillas de edición, perfecto. Además aquí Así te veo en es. la pantalla, entonces es como si estuviéramos como anteriormente lo hacíamos en persona. Así es. Y bueno, esperemos que en algunas semanas ya podamos otra vez hacerlo de manera presencial. Perfecto. Pero bueno, Diana, el día de hoy, ¿cómo te sientes? El día de hoy me siento más tranquila y más relajada. Cada vez voy ordenando un poquito más el caos, voy entendiendo, voy fluyendo. Entonces hoy estoy tranquila, estoy relajada. Ya también la bebé está a cargo, o más bien su papá está a cargo de la bebé, entonces que se hagan bolas. No sé quién va a cuidar que se arreglen ellos. Que se arreglen mientras, ellos. Yo voy a platicar un rato con grabamos. Mike. Excelente. Bueno, pues Mike? yo estoy estoy contento por estar grabando, estoy contento por grabar el tema que ahorita les digo de qué se trata, estoy contento por estar platicando contigo y hay cosas que están sucediendo en mi vida que me tienen un poco confundido, que detonan muchas emociones, entonces es como contrastante, pero en términos generales bien. Así es. Y bueno, el entonces, día de hoy, justamente platícanos entonces de qué vamos a platicar. Así es. Platícanos Bueno, de qué vamos a platicar, ¿eh? ¿Qué tal? valga la rebusnancia. El día de hoy vamos a platicar de los juicios, Diana. Ok. Porque los juicios suelen estar presentes en nuestras conversaciones y ellos influyen de gran manera en las emociones que se producen o que sentimos, tanto al hablar como al escuchar. Ajá. Pocas veces somos conscientes de ese impacto que tienen, incluso de que estamos utilizándolo siquiera, y esto puede dificultar la comunicación, puede generar malos entendidos. Así es que vamos a hablar de los juicios el día de hoy, que es algo que ya hemos mencionado en otros episodios, pero hoy vamos a hablar más Sí, ya a profundidad de merecía ellos. dedicarle un podcast entero a los juicios, porque como dices, Mike, o sea, son de antemano un filtro con el que Sí. percibimos la realidad, y poder deshacer ese filtro nos ayuda mucho a realmente ver las cosas como son, y entre comillas, porque pues cada quien ve las cosas diferentes, pero justamente Correcto. los juicios ya es un filtro de entrada que nos podría perjudicar en algunas situaciones. Pero bueno. Así es. Así es que bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy, así es que quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos para comenzar a hablar del tema. Muy bien, Mike. Pues creo que la pregunta obligatoria que te voy a hacer es exactamente a qué te refieres con juicios, porque también están los juicios orales que se hacen en el juzgado. Entonces, Claro. nada más para acotar la definición de qué vamos a estar hablando y de qué son los juicios. Juicio mercantil, juicio, ¿no? Exactamente, entonces... Bueno, ¿estás lista para comenzar, Diana? Sí, con por los juicios. supuesto. Bueno, pues mira, desde el episodio 58, en donde hablábamos del lenguaje y las emociones, hablábamos de algo que se conoce como los actos lingüísticos, ¿no? Las acciones que realizamos al hablar, que hablamos de diferentes afirmaciones, declaraciones, juicios entre ellas, también hay ofertas, promesas, y no nos metimos mucho en todos, pero... de los juicios ya hemos hablado un poco, entonces es en ese sentido al que nos estamos refiriendo. Así es que para tener un poco de mayor contexto, los invitamos a escuchar el episodio 58. Pueden escucharlo después de haber escuchado no se preocupen. Pero también retomamos los juicios en el episodio de la confianza, en el 89, en donde hablábamos acerca de que la confianza es un juicio o diferentes juicios, ¿no? Juicio de intención o de competencia, juicio de intención o de sinceridad, juicio de competencia,
o juicio de confiabilidad también, o historial de cumplimiento. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poco de los juicios y ahorita lo que vamos a hacer en este episodio es profundizar más sobre esto, sobre los juicios, dada la importancia en el lenguaje. Entonces, como para definición, eso, refiéranse a estos capítulos. Pero no, a manera de resumen, nosotros hablamos de los juicios como esas opiniones que revelan nuestra forma de ver el mundo. Los juicios que son como, por ejemplo, el juicio de hoy es un gran día. Ese es un juicio, ¿no? Tú eres una gran persona, Diana, ese es un juicio, que podría ser un juicio infundado. Pero, ¿no? Entonces, los juicios, como son opiniones personales, pues no son ni verdaderos ni falsos, no son válidos o no son inválidos, sino lo que son fundados o infundados. Es decir, ¿qué observación objetiva, qué afirmaciones hay detrás de ellos para que yo elabore ese juicio de que una cosa es de tal forma o de otra? Y fíjate que con lo que comentas, Mike, subrayo la parte que mencionaste de revelan nuestra forma de ver el mundo. Lo que decía hace ratito en la introducción del tema es que son nuestros filtros, es mi filtro que tengo para ver el mundo. Entonces, correcto. Mis juicios, tus juicios van a ser completamente diferentes y van a enmarcar cómo yo estoy viendo la realidad, cómo estoy percibiendo las situaciones o las personas que se me presentan. Es totalmente una cuestión personal, individual, y yo decido, incluso puedo decidir si transformar mis juicios, si eliminarlos, si cambiarlos o reforzarlos para validar que mis juicios son los correctos, nuevamente entre comillas, para ver la situación en la que estoy. Entonces, subrayo esta parte que dice, revelan nuestra forma de ver el mundo. Sí, así es. Podríamos decirlo de otra forma, como que los juicios son los cuentos que nos contamos o las historias que nos contamos con respecto a lo que estuvimos viendo, observando, lo que vemos, lo que observamos, lo que percibimos del mundo. Entonces generamos una historia, es como si escribiéramos un cuento a partir de lo que estamos viendo. Y entonces en ese cuento van a estar reflejados los juicios que tenemos, cómo interpretamos, como decías, ¿no? Entonces los juicios tienen mucho más que ver con nosotros que con los demás. Si yo tengo un juicio de ti, ese juicio que tenga de ti tiene mucho más que ver conmigo, con cómo yo lo estoy percibiendo, con cómo estoy interpretando, con qué hay dentro de mí o de esas emociones, ¿no? Que lo que tiene que ver contigo. Como ese dicho que dice, lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan, ¿no? Entonces los juicios revelan una parte de nosotros, revelan esa forma de ver el mundo. Entonces, pues los juicios son esas como conclusiones que obtenemos de nuestra observación del mundo, y los juicios, algo que tienes que generalmente están cargados de emociones. Yo diría que los juicios tienden a tener una carga emocional y la carga emocional hace que generemos un juicio, pero también el juicio hace que generemos una carga emocional, ¿no? Una determinada respuesta emocional. Es como que se retroalimenta la emoción y el juicio. Ok. Oye, Mike, y yo tengo una pregunta. ¿Las generalizaciones podrían ser juicios? ¿O ser generalizar algo sería un juicio? Siempre es así. No es cierto. A ver, yo diría que sí. A ver, no sé si tienes algún ejemplo concreto en la mente y lo analizamos. Todos los hombres son iguales. Sí, o sea, ahí hay un juicio. Y es una generalización porque todos los hombres del planeta pues, no pueden ser iguales. Exacto, ¿no? Esa es una generalización. Y fíjate cómo, vamos a tomar este ejemplo, todos los hombres son iguales. No, eso no está describiendo cómo son los hombres, solo está diciendo que son iguales, ¿no? O sea, la persona que lo está diciendo, pues lo que podríamos escuchar es pues, que dice que son iguales, pero no dice cómo son. Okay. Pero lo que podríamos, vamos a decir, interpretar, que aquí empiezan a venir también juicios, ¿no? Okay. Es que a lo mejor eso trae una carga emocional negativa. Sobre todo, por ejemplo, con el tono que dice todos los hombres son iguales. Entonces podría ser como despectivo, ¿no? Como despectivo, como desaprobación, ¿no? Pero claro, aquí nosotros estamos poniendo juicios también. O sea, estamos juzgando lo que estamos escuchando. No es una observación. O sea, tenemos por una parte la observación objetiva, que me gustaría que de esto tú nos hablaras más, como la observación objetiva desde el punto de vista de la comunicación no violenta. Pero también están juicios. Entonces, cuando escuchamos algo, inmediatamente empezamos a hacer interpretaciones, entonces empezamos a poner juicios. Podemos observar de manera objetiva, pero también ponemos juicios. Entonces, esas generalidades, pues sí, podríamos
decir que generalmente vienen de un juicio, nacen de un juicio o son un juicio que se está revelando. Correcto. Y sí, justamente lo que mencionabas de la comunicación no violenta, digo, lo platicamos en el episodio número 25, ahí específicamente tratamos todo lo que tiene que ver con comunicación no violenta, pero la primera parte, como mencionas, es el paso de observación objetiva. Y justamente la observación objetiva, como yo lo terminé resumiendo, Mike, es lo que puedes percibir con alguno de tus 5 sentidos. Ajá. O sea, es describir lo que percibes con tu vista, con tu olfato, con tu oído, con tu gusto, con tu tacto. Solamente lo que puedes percibir con esos 5 sentidos podría ser la observación objetiva. Ya cuando dices, es que veo que estás enojado, no puedes ver que está enojado. Puedes ver que tiene el ceño fruncido, puedes ver que está apretando los puños, puedes ver que su cara se puso roja, pero el decir, veo que estás enojado, no. Ya interpretarías. Entonces, eso, el interpretar, automáticamente puede traer un juicio. Y es por eso que se distorsiona la realidad. Entonces, lo interesante es poder describir la realidad, la situación, la persona, el contexto, cómo está sucediendo únicamente con lo que alcanzamos a percibir con los 5 sentidos. Porque, como te digo, en cuanto interpretamos, resumimos, concluimos, muy posiblemente vamos a meter algún juicio que ya tengamos, algún filtro de la realidad que ya tengamos con nosotros. Exactamente. Y aquí esto no quiere decir que eso sea malo, que hacer juicios sea malo, que los juicios por sí mismos sean malos. Es una forma en cómo nos comunicamos, es una forma en cómo le vamos dando sentido a la realidad que percibimos y que vamos creando conceptos, que vamos a, pues es una forma de comunicación finalmente. Entonces, el hacer juicios como tal no es malo necesariamente, pero el problema es que a veces, o viene cuando nos creemos los juicios, cuando los juicios los tomamos como verdades. Y tal vez, por ejemplo, tú y yo estamos teniendo una conversación y entonces yo empiezo a fruncir el ceño, empiezo a apretar los puños, como decías, tomando tu ejemplo, y me empiezo a enojar y me dices, es que estás enojado. Y entonces podría ser, pues sí estoy enojado, la verdad. Es decir, el juicio que tú haces o la interpretación que tú hiciste de lo que estás observando, ¿no? Porque te dices, tú no puedes ver el enojo, puedes ver la manifestación física claro. que generalmente trae el enojo y entonces con eso concluir que estoy enojado. Que estás enojado. Y podrías... Aunque, sí. Aunque, a lo mejor estás frunciendo el ceño y apretando los puños, yo pienso que estás enojado, pero realmente tienes ganas de ir al baño. Sí, claro, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no estoy enojado, ¿no? O ya malinterpreté yo toda la situación pensando y ya se enojó Mike conmigo y ya está poniendo los puños, ya me quiere golpear o golpear la pared y no, pobre Mike quiere ir al baño. Exactamente, ¿no? O sea, podría ser. Y además, o sea, ahorita le agregaste al ejemplo algo muy interesante, que es, está enojado conmigo, porque ahí es donde viene más. O sea, el juicio es no solo estás enojado, o sea, porque eso podría ser a lo mejor más cercano a la realidad. Yo veo que estás así, como tengo la experiencia de ver a mucha gente cuando se enoja y sé que eso es así se ve el enojo, pues concluyo que este es el enojo. Entonces podríamos decir que ese es un juicio o una opinión o una interpretación, vamos a decir, relativamente inocua, neutra, ¿no? Sin mucha carga emocional. Pero cuando le agregamos el componente de conmigo, o sea, yo estoy juzgando que estás enojado conmigo, a lo mejor ni siquiera estoy enojado y definitivamente puede que no sea contigo. Entonces, ese conmigo, pues ya empieza, por ejemplo, si tú me ves y piensas que yo estoy enojado contigo, ¿qué emociones surgen en ti? Pues a lo mejor la preocupación, el miedo, la angustia, porque no tengo la menor idea por qué estás enojado conmigo. Sí. Empiezo a recapitular qué pude haber hecho para que te enojaras conmigo y me puedo contar un montón de historias en mi cabeza de algo que no está sucediendo. Entonces, esas emociones que se detonan en ti, esa preocupación, y todas esas historias, ¿de dónde vienen? ¿De mí o de ti? De mí. Y de esta forma es como me estoy contando mi propia historia. Exacto. O sea, yo me estoy contando una historia en mi cabeza que no es exactamente lo que estoy viviendo. Entonces, formada por ese juicio de Mike ya está enojado conmigo. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es algo que te pertenece y que generas tú.
porque yo no estoy enojado, yo lo que quiero es ir al baño, ¿no? Retomando este ejemplo que ponemos, ¿no? O puede ser que esté enojado, pero estoy enojado por otra situación, o estoy preocupado, o recordé algo que me hicieron en la mañana que no tiene que ver contigo, pero tú podrías sentir que es contra ti, o tú podrías sentir, o pensar más bien, que es con relación al tema que estamos tratando. Entonces, y además, si estamos tratando un tema que a lo mejor es difícil entre nosotros, pues podrías pensar que ese enojo que estás tú concluyendo que siento, tiene que ver con esa situación. Entonces, como que ya traes ahí una historia, ¿no? Que es la conversación que estamos teniendo, que retroalimenta esa otra historia que dices, está enojado y está enojado conmigo por esto y eso. Y entonces, nuevamente, es como un ser vivo, ¿no? Que se va fortaleciendo. Es como un círculo vicioso. Sí, así es. Entonces, ahí, y lo que puede suceder comúnmente es que estos juicios los tomamos como verdades. O sea, yo vi que te enojaste, entonces para mí eso ya es una verdad indiscutible. Ya te enojaste. Y entonces a lo mejor me pongo a la defensiva, o tú te pones a la defensiva. Y entonces la comunicación aquí se empieza a dificultar o empieza a cambiar, ¿no? Entonces, nosotros solemos crear distorsiones. Por ejemplo, también ahorita que decías... ahorita que estamos hablando de este ejemplo, te enojas y dices, pues a lo mejor se enojó por esto, por el otro, y entonces traemos recuerdos, ¿no? Traemos recuerdos a la memoria de otras ocasiones en donde nos hemos enojado, donde hemos discutido, y entonces traemos esos recuerdos. Muchas veces los recuerdos que traemos son recuerdos distorsionados, ¿no? Son las anécdotas que nos contamos sobre aquello que vivimos. Entonces, las historias que grabamos en nuestra mente de esos acontecimientos que vivimos están formados por los juicios que emitimos. Entonces, de esta forma contamos nuestra historia, no la historia que sucedió. Un tercero que esté viendo esta situación o que haya visto esta situación podría contar una historia diferente desde donde él lo vio, desde sus modelos mentales, desde cómo lo vivió, cómo lo interpretó. Tú podrías vivirlo de una forma, yo podría vivirlo de otra. Entonces, a veces hasta cuando contamos o hacemos un recuento de algún evento, oye, ¿te acuerdas que me gritaste? No, yo no te grité. Entonces, yo recuerdo en mi historia, hubo un grito, que fue un grito de ti hacia mí, pero en tu historia no fue así, ¿no? ¿O te acuerdas que te enojaste conmigo? No, yo no me enojé contigo. Entonces, en mi recuerdo, en mi historia, en ese recuerdo que evoco, ya hay ese enojo, ese enojo supuesto tuyo hacia mí. Entonces, esos son, pues creamos esas distorsiones en esos recuerdos. Entonces, cuando recordamos algo, pues también recordamos con juicios, con esta carga emocional, etcétera. Sí, y es que estos juicios se van formando con nuestra experiencia, o sea, con nuestras situaciones, nuestra experiencia personal. Y como dices, vamos formando, vamos haciéndolo parte de nuestra personalidad y vamos trayéndolo como nuestro bagaje personal, así mi maleta de juicios que en situaciones me protegen, me ayudan a protegerme o a prevenir de situaciones, pero muchas veces estos juicios nos impiden, como les digo, ver la realidad como realmente está sucediendo. O sea, traigo mejor mi experiencia pasada y la proyecto en lo que está sucediendo y entonces es más complicado llegar a la resolución de algún conflicto hasta que logro ver esta situación sin ese juicio, hasta lo que logro verla realmente como está sucediendo, con lo que les decía, con observación objetiva. Claro, porque cuando no soy capaz de verlo de manera objetiva y me creo la historia de mis juicios, ¿no? Me pierdo en esas historias, entonces no estoy generando un nuevo aprendizaje, no estoy viendo las cosas de una forma diferente, lo que estoy es retroalimentando, reforzando mis juicios y mis historias. Nosotros veíamos en el episodio 3 de Emociones y Aprendizaje que hablábamos de pasar del incompetente inconsciente al competente inconsciente, ¿no? Que primero, pues, incompetente inconsciente es no soy consciente de que algo no lo sé, ¿no? No sé algo y no sé que no lo sé. Parece un juego de palabras, pero bueno, no lo es. Hasta que me hago consciente. Entonces, cuando me hago consciente es, por ejemplo, cuando estoy hablando con juicios y si yo me creo que esta es la verdad, entonces va a haber cosas que no me voy a estar dando cuenta que me están limitando. Pero si me cuestiono y digo, a ver, yo pienso que esto es así, pero ¿realmente es así? O a lo mejor lo estoy viendo de una forma diferente. A lo mejor lo que esta persona me está diciendo o me está queriendo decir no es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, ¿qué hago? Pues hago una pausa, aclaro. Y entonces cuando hago eso ya tengo la posibilidad de escuchar lo que hay detrás. Porque, claro. Perdóname por interrumpir, pero es que llegar a ese punto, Mike, al punto de cuestionarme, de realmente estoy
escuchando lo que creo que estoy escuchando, de hacer una pausa de si estoy entendiendo lo que creo que estoy entendiendo, o sea, llegar a ese nivel de cuestionamiento para desmenuzar la realidad como realmente está sucediendo, sí se requiere cierto grado de conciencia y es por eso que siempre les hemos pues recomendado esta parte de introspección, de reflexión, porque llegar a cuestionarme sí requiere como cierto grado de madurez, de conciencia y por supuesto de inteligencia emocional, ¿verdad? Correcto, y bueno, a lo mejor es más fácil decirlo que hacerlo, pero definitivamente... Porque en el momento de la emocionalidad, exacto, así de sáquete por allá la punta del cerro que voy a andar preguntándome. Exacto, porque si ya estoy en el enojo que pudo venir de mi historia, ¿no? De la historia que me al ver la expresión de Diana dije, puta, ya se enojó otra vez y entonces yo ya me enojé, ¿no? Entonces, estando en la emoción, si no me detengo a analizar la emoción, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de que los mensajes que nos dan diferentes emociones, me puedo perder en esta historia. Entonces, es difícil. O sea, se requiere paciencia, se requiere ir desarrollándolo poco a poco, se requiere reflexión, se requiere tiempo, no es en automático que voy a decir, ya sé que es un juicio y entonces pues ya no voy a caer en la trampa de los juicios, pues yo diría que no, que no es así de sencillo, pero bueno. Y se requiere voluntad, Mike. Exactamente. Se requiere voluntad y ahorita platicamos un poquito más de eso, pero se requiere voluntad para poder identificar mis juicios y querer cambiarlos. Porque pues es algo que he aprendido tanto tiempo, es un modelo mental que tengo, con el que he vivido mucho tiempo, que uno, reconocerlo y dos, quererlo modificar, pues se requiere tiempo, dinero, esfuerzo, voluntad, energía, paciencia, etcétera. Así etcétera, es. ¿no? Así es, Diana. Bueno, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos más tarde para continuar hablando? Para que nos des tus ejemplos de todos los juicios que haces. Mike. Así es. Volvemos en un momento. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas, Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Y como te estaba comentando, Mike, o sea, se requiere conciencia y voluntad para identificar y querer cambiar nuestros juicios. O sea, yo tengo aquí un ejemplo. Recuerdo hace algunos años, tengo varios ejemplos, pero uno personal. A mi hija la descubrieron en la escuela con una pipa de marihuana, ¿no? Entonces, obviamente, caos y le llevé a hacer exámenes de antidoping y ya sabes, expulsión de la escuela y todo por la situación de una pipa de marihuana, ¿no? A ella y a otros compañeritos, ¿no? Porque pues obviamente pues la interpretación o la percepción que se tiene de esta planta pues que es una droga y bueno, ya sabemos todo lo que los conflictos que como país y como muchos países tienen por sustancias de esta índole, ¿no? Y platicando con un amigo, pues le contaba esta situación, que yo estaba muy preocupada, que Lisa, con quién se estaba juntando y que a lo mejor ya tenía problemas y bueno, pues obviamente la preocupación natural, pues como mamá. Y este amigo lo único que me dijo es, ¿por qué no investigas un poco más acerca de esta planta, ¿no? Y pues en ese momento dije, ay, ¿por qué me está diciendo eso, no? O sea, en vez de afirmar mi juicio de no, pobre, o la planta, o que no, ya llévala a una clínica. No, en vez de reafirmar mi juicio, me dijo, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no te informas? Y para mí fue un shock. Te cambió tu esquema, ¿no? Sí, me cambió mi esquema. Y me puse a investigar, efectivamente sí tiene ciertos efectos alucinógenos, efectivamente pues sí combinaba con otras sustancias, todos los problemas que ya conocemos, pero también tiene muchos beneficios medicinales, ¿no? O sea, también
como todo lo podemos utilizar para bien o para mal, el alcohol lo podemos utilizar para bien. Entonces, esta planta también tiene beneficios medicinales. Hay enfermedades como la fibrosis, como la epilepsia, que puede ser tratada a través de las sustancias, de los cannabinoides que tiene la planta. Entonces, mis juicios satanizados de qué horror y alejen esa planta del mal, la verdad es que fueron cambiando porque aprendí muchas cosas nuevas de que tiene beneficios medicinales y que incluso se puede obtener papel, se puede obtener ropa, se pueden obtener muchísimos productos de la planta. Entonces ahí fue que yo desaprendí un juicio que tenía para conocer lo que realmente, o sea, como la realidad más objetiva que pude obtener al realmente realizar una investigación sobre este tema, ¿no? Entonces, ya no me quedé como espantada, sino pude cambiar este juicio que tenía. Ese es un ejemplo personal. Claro, sí, no, muy buen ejemplo, porque aquí nada más me gustaría como a lo mejor agregar algo a manera de contexto o de contraste quizá más bien, que hay otras drogas socialmente aceptadas que causan enfermedades, que causan muertes, que están documentadas en mayor cantidad que lo que causa, por ejemplo, la marihuana, pero no la satanizamos. Dice, pues la encontré con un cigarro normal de tabaco, ¿no? Un cigarrillo, o con alcohol, con tequila, con whisky o con lo que sea. Pues a lo mejor el shock no hubiera sido tan grande. Y sin embargo, claro, pues bueno, simplemente porque son drogas socialmente aceptadas, que no quiere decir que sean mejores o menos dañinas o menos perjudiciales o etcétera, ¿no? Entonces, precisamente aquí el juicio es qué historia te contaste tú o nos hemos contado cada uno de nosotros por las ideas que tenemos, pero que no necesariamente quiere decir que sea una realidad absoluta, ¿no? Correcto. Y también otro ejemplo personal, bueno, de la ayahuasca, para quienes no la conozcan, igual es una planta medicinal. He invitado a mi mamá a ir a sesiones de ayahuasca y lo primero que me dice es, yo no voy a ir a drogarme. No, por los juicios justamente que pues tiene en su mente. He tratado de pasar la información, pero ahí no hay voluntad de querer cambiar ese juicio, ¿no? Claro. Entonces, nosotros decidimos a qué nos cerramos y a qué nos abrimos y qué juicio seguimos emitiendo, ¿no? Así otro juicio que se me ocurre para que tú vayas pensando en los tuyos, Mike. Me acuerdo, pero es que no sé si es juicio. Bueno, sí es juicio, pero está fundamentado en algo. Me acuerdo que una vez iba a haber una junta cuando trabajaba hace varios años en el corporativo. Iba a haber una junta o un entrenamiento donde había dos opciones. Que los instructores, que me parece que eran 2 instructores, vinieran de Estados Unidos, ellos residían allá, o bien que los 10 participantes del grupo fueran a Estados Unidos. Evidentemente, por cuestión de costos, que era lo mejor, pues que los 2 instructores vinieran a México, ¿no? Sí. En vez de mover a 10 personas y llevarlas a Estados Unidos, es más económico y fácil a 2 personas traerlas a México. Pues no. La solución fue llevar a las 10 personas a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque los instructores tenían miedo de viajar a México porque su juicio, su interpretación es que en cuanto se bajaran del avión, los iban a asaltar. Y su vida corría peligro. Entonces, ellos no iban a viajar a México y es por eso que el grupo de las 10 personas se tuvo que ir a Estados Unidos para que pudieran realizar el entrenamiento. Bueno, por eso digo, sí estás fundamentado en cierta información, sobre todo la información que pasan las noticias, sí, que siempre es la peor y la más amarillista, pero pues con esto ya se genera un juicio donde casi que respiras en México y ya tu vida corrió peligro, ¿no? O sea, se reafirma el juicio. Eso es lo que yo opino. Tú dime si estoy correcto o estoy equivocada. Bueno, pues mira, hay cierta información que escuchamos, ¿no? Que vamos recolectando y con eso vamos generando un juicio. Entonces, como decíamos hace rato, el juicio puede estar fundado o puede estar infundado. Es decir, yo tengo este juicio, pero no tengo datos que respalden o datos reales que me digan, que me hagan haber hecho construir este juicio, ¿no? O sea, a lo mejor mi juicio viene de otros juicios, una cadena de juicios, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en este caso que tú mencionas, hay muchos extranjeros
y bueno, ¿cuántos? No sé, o sea, es un juicio, muchos. Hay un número de extranjeros que creen que si vienen a México van a morir, ¿no? Entonces, pues por un lado existe inseguridad en el país, ¿no? Desde luego que la existe, pero por otro lado, pues no quiere decir que todo el mundo esté expuesto, no quiere decir que en todos los lugares existe esta inseguridad, no quiere decir que a todo el mundo le va a pasar algo. Y hay algunos canales de YouTube que yo sigo de unos extranjeros de Estados Unidos diferentes que son como que se han vuelto como embajadores de México. Entonces ellos tienen una visión y un juicio muy diferente. Entonces recientemente unos grabaron pues sí, un episodio donde decían realmente es peligroso Acapulco, que es una de las ciudades con mala fama, y se fueron. Y entonces están como cambiando esa percepción. Me parece que se llama Tangerine Travels, es el canal. Es una pareja de estadounidenses que hace esto. Entonces, finalmente es con qué información estoy fundando el juicio que estoy teniendo. O sea, si voy y me van a secuestrar, pues ¿cuáles son los datos que realmente tengo para fundar ese juicio? A lo mejor no son correctos, a lo mejor no son suficientes, qué sé yo. Entonces, pero finalmente son juicios. Claro. Son juicios, ¿no? Y depende de la historia personal y todo. Entonces, dos personas pueden tener historias muy diferentes sobre un mismo evento porque son observadores diferentes que pudieron percibir cosas diferentes, pero que también generaron interpretaciones diferentes. Como este caso de estos otros estadounidenses que te digo que buscan reivindicar a México y tienen, hablan, o sea, llevan, pues no sé, un par de años viajando por el país y hablando como de las cosas que les gustan. Entonces, pues tienen historias en sus cabezas diferentes a las historias que tienen a lo mejor estos instructores que iban a venir y que mejor no porque, pues porque nos van a secuestrar, ¿no? O nos van a asaltar o qué sé yo. Sí. Entonces, como cada quien nos hacemos historias, nos contamos historias diferentes en la cabeza. Yo tengo algunos ejemplos, Diana, también de esto de juicios en lo que ha sucedido. Venga. Yo he tenido conversaciones con algunas personas en las que yo dije algo, no sé, hice alguna afirmación, que es otro acto lingüístico, de lo cual hablamos en el episodio citado, en el 58. 58. Ajá. Entonces, yo dije algo, la persona lo entendió diferente, o hizo una interpretación, más bien, de lo que yo quise decir, y entonces cuando él me dijo, cuando repite eso, cuando recordamos eso, me dice, es que tú me dijiste esto. Y lo que me dice, ¿sí? Lo que recuerda esta persona no es lo que dije, sino son palabras que están más alineadas con la interpretación que le dio a lo que yo dije. Sino lo que entendió, no es lo que dijiste tú, sino lo que la otra persona Exacto, entendió. lo que la otra persona entendió. Y entonces al recordarlo, lo recuerda con otras palabras. Claro. ¿Sí? O sea, ya viene como otras palabras, porque lo que recuerda pues no es necesariamente las palabras concretas que dije, sino la emoción que le produjo y el juicio que hizo alrededor de lo que dije, y entonces reconstruye esa historia. Y todos hacemos eso, todos reconstruimos las historias, sí. Porque pues la verdad es que va a ser muy, muy raro, muy difícil que todo lo que recordemos lo recordemos de manera precisa, ¿no? Todos hacemos eso. O que todo lo que recordáramos, lo recordáramos con observación objetiva. Exactamente, ¿no? O sea, yo podría decir, por ejemplo, es que tú me dijiste que me amabas. Dije, no, yo no dije que te amaba. Yo dije que me gustaba mucho estar contigo. Tal vez, ¿no? Pero entonces yo eso lo interpreté como que me ama esta persona. Entonces, cuando yo le digo es que cuando lo recuerdo, pues recuerdo que me dijo que me ama, porque a lo mejor yo asocio el disfrutar, estar con alguien con el amor, y entonces creé ese concepto. Entonces en mi recuerdo lo que se fijó es ese juicio que hice acerca de lo que me estaba diciendo la persona, y entonces al reproducir esa historia y contarla de vuelta, lo que digo pues es lo que entendí o lo que quise entender, ¿no? Y entonces ahí vienen como que estas discrepancias. No, yo no dije eso. No, sí dijiste porque me dijiste esto. No, yo dije. Entonces se empiezan como a generar estos desacuerdos porque las historias no coinciden. Digo, ahorita puse un ejemplo de tú me dijiste que me amabas y bueno, eso puede crear desde luego muchos malentendidos. Malentendido. Pero también puede ser a lo mejor tú me dijiste que me odiabas. No, yo no dije que te odiaba. Yo dije que me molestaba que me dijeras esto o me molestaba cuando hacías esto. Entonces pueden surgir esos desacuerdos cuando estas historias no coinciden porque se realizaron esas interpretaciones diferentes de las situaciones. Y aquí el problema, nuevamente, no es haber hecho el juicio, sino es creerme el juicio como una verdad absoluta.
¿no? Porque entonces los juicios tienden a reforzarse, creamos esos sesgos que confirman nuestros juicios y entonces, como digo, es que tú me dijiste esto. No, yo no te dije eso, yo te dije esto. ¿Ves? ¿Cómo no? Y entonces empezamos como que a tratar de reforzar ese juicio que ya tenemos. Y en algún momento compartí una frase que decía, cuando descalifico a alguien, vivo en la ilusión de escucharlo, cuando a quien escucho fundamentalmente es a mí mismo, ¿no? O sea, si yo ya le puse una etiqueta a alguien, si yo ya lo descalifiqué, si para mí esta persona es necia, es arrogante, o incluso hasta juicios positivos, ¿no? Si es una persona maravillosa, entonces no estoy escuchando lo que realmente dice la persona, sino lo que estoy escuchando es mis juicios que me van ayudando a reforzar lo que creo de esa persona. Entonces, si creo que es una persona arrogante y de repente habla de algún logro y a lo mejor no lo hace desde la arrogancia, entonces yo voy a decir, ¿ven cómo es arrogante? ¿Ven? O sea, entonces voy a usar eso que estoy viendo, o sea, me vuelvo selectivo con lo que escucho y entonces lo que capto es aquello que refuerza el juicio que ya tengo en la persona porque ya la descalifiqué. Entonces, y eso incluso lo puedes llevar, como te decía al principio, a la generalización, ¿no? Sí. O sea, de repente pensar que todas las personas con ciertas características son arrogantes o son de cierta manera, ¿no? Y esto me trae también a mí un ejemplo que tú viviste, bueno, que yo viví hace poco y que te compartí, que tuvimos una situación con una de las maestras que imparte clases en el Centro de Acondicionamiento Físico, Strong Fitness, que acá en Querétaro. Entonces, patrocinador de este podcast. Correcto. Entonces, fue una situación pues entre falta de comunicación, falta de compromiso, etcétera, etcétera, pero bueno, finalmente resolvimos el problema, pero surgieron algunos juicios donde empecé a escuchar así de, es que la gente es irresponsable, es que la gente no se compromete. Ajá. Solamente, o sea, y esto ya platicándolo con mi socia, decía, es que la gente es irresponsable, es que la gente no se compromete, cuando lo único que teníamos como referencia era esta maestra que efectivamente fue irresponsable bueno, irresponsable a nuestro parecer. Claro, exacto. Y no comprometida, pero el generalizar de la hora la gente es irresponsable, entonces ahí automáticamente vino un juicio, como te decía, de generalizar algo que en este caso solamente le correspondía a esa persona. Claro, entonces, o sea, hicieron esa generalización a partir de un juicio que tenían de una persona y ese juicio sobre esa persona venía a través de la observación pues de algunos comportamientos o expectativas que tal vez no se cumplieron por la razón que haya sido, ¿no? Entonces, sí. Uh-huh. Pero incluso lo curioso es, nosotros tenemos ese juicio o esa percepción de que esta persona pues fue irresponsable y que no tuvo el compromiso que se requería, pero la persona tenía otra percepción de la realidad. Sí. ¿No? Tenía su realidad, su versión. Entonces ahí los juicios, tanto los nuestros como los de la otra persona, pues son totalmente diferentes. Entonces cada quien, como mencionas, tiene una realidad completamente diferente. Claro, entonces ese es el problema con los juicios, o sea, no es el juicio en sí, sino si yo creo que ese juicio no lo veo como juicio y lo veo como una verdad absoluta, porque entonces no me voy a querer mover de ahí de donde estoy. Y hay alguna frase que dijimos en el episodio 58 que dice, lo que nos afecta de lo que observamos tiene más que ver con la interpretación que le damos a lo que vemos que lo que vemos realmente, que eso que vemos. Uh-huh. Entonces ahí es donde surgen esos desacuerdos, porque interpretar algo no está mal, no está ni bien ni mal. Si yo estoy interpretando algo, pero digo, a ver, estoy interpretando esto, ¿sí? Entonces no estoy cayendo en el juego del juicio porque soy consciente que eso es una interpretación. Entonces ese estoy interpretando algo, pues es una forma de decir, a ver, esto es lo que estoy entendiendo, ¿no? Y estoy revelando qué es lo que estoy entendiendo y estoy aclarando que esa es una interpretación. Entonces, si yo soy consciente de eso, puedo aclarar esa interpretación, porque la persona me puede decir, no me refiero a eso, me refiero a esto otro. Ah, ok, está bien, ¿no? Entonces ahora comprendo. O sea, ir generando ese entendimiento de lo que el otro quiso decir. Entonces, interpretar no es que esté bien o que esté mal, pero creer que lo que interpreté es la verdad, la realidad absoluta, eso es lo que nos limita y lo que nos genera estos sesgos, lo que nos genera estos
estas distorsiones en la comunicación, estos obstáculos en la comunicación, porque además pues se va generando esta carga emocional, ¿no? Se va, por ejemplo, si digo, es que todas las profesoras son irresponsables, entonces yo mismo estoy contribuyendo a generar un enojo, una frustración mayor a la que ya tenía observando a una sola persona, ¿no? Pero entonces con mis juicios empiezo a cultivar ciertas emociones que me van a predisponer a que el juicio que haga se siga reforzando o a los juicios se sigan reforzando, o a que no pueda lograr un entendimiento, o a que tenga un malentendido con una siguiente profesora, porque generalicé cuando en realidad era el comportamiento de una sola, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, pensando con mi juicio que ya todas las personas, todos los profesores, profesoras van a ser de cierta manera. ¿Por qué? Porque yo ya tengo instalado ese juicio. Y lo peor es que si a lo mejor pasé por eso 1, 2 o 3 veces, pues con más fuerza se estableció ese juicio en mi cabeza. Así es. Entonces, el problema de los juicios, Diana, antes de irnos a un corte, el problema de los juicios desde nuestra perspectiva es creer que los juicios son la realidad. Creer que los juicios que elaboramos son la realidad. No ser capaces de distinguir opiniones o interpretaciones de hechos concretos o de hechos objetivos o comprobables. Y también no hacer responsables de nuestros juicios, porque el juicio es responsabilidad mía, ¿sí? Lo que tú dices o lo que sucede allá afuera en el mundo, lo que hacen los demás, pues es responsabilidad de ellos. Pero el juicio, la interpretación que le di a eso que observé, el sentido que le di, esa es responsabilidad mía. Entonces, cuando yo no me doy cuenta que el juicio es mi juicio y no la realidad, y lo que creo es que así es como sucedieron las cosas, entonces no me estoy haciendo responsable de mis interpretaciones y estoy poniendo la culpa afuera en lo que el otro hizo porque no me gustó, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde los juicios, creyendo que estos son la realidad, la responsabilidad la estamos poniendo afuera, en el otro, en lo juzgado, en lo que estamos juzgando. Muy bien, Mike. Vámonos a Muy corte. bien. Te quedaste muda. me quedé así meditando sobre los juicios y ahorita en el siguiente bloque vamos a seguir platicando y concluyendo porque se me vinieron muchos ejemplos. Perfecto, pues entonces regresamos en un momento. Muy bien, Diana, pues estamos de regreso para continuar hablando en este tercer bloque acerca del tema de hoy, que son los juicios. Entonces hemos hablado que los juicios no son buenos, no son malos, que el problema es cuando creemos que ese juicio o esa opinión que emitimos es la realidad o es una realidad inamovible, que cuando hacemos esa confusión de juicios con realidad, entonces no nos estamos haciendo responsables de nuestros juicios, estamos responsabilizando o estamos poniendo la responsabilidad afuera en lo que estamos juzgando y tú te quedaste muda. Exactamente, porque es que muchas veces interpretamos esta realidad como nos conviene y no tanto de cómo nos conviene, sino poniéndonos desde un lugar a lo mejor como de víctima, ¿no? Con estos juicios. Y algo de lo que decías hace rato y creo que va a ser muy valioso sobre todo para ir limpiando o aclarando los posibles juicios que yo me pueda hacer es preguntar, como dijiste, a ver, yo estoy entendiendo esto o reafirmar con la otra persona si lo que yo estoy entendiendo es lo que la otra persona me está queriendo decir, porque claro, a lo mejor mis juicios ya están nublando mi entendimiento y entonces estoy adquiriendo la realidad diferente. Entonces, preguntarte, a ver, Mike, estoy entendiendo esto, con lo que tú me dices, yo estoy entendiendo esto, estoy interpretando esto, ¿es correcto? Y ya tú me puedes decir, sí es correcto, eso es lo que quise decir, o no, espérate, me estás malinterpretando, ¿no? Entonces yo preguntar, a ver, o confirmar, lo que estoy entendiendo es lo que me quieres decir. Y también al contrario, o sea, yo poderte decir, a ver, Mike, necesito que me repitas, aunque se escucha a veces como de niño chiquito, por decirlo de alguna manera. A ver, necesito por favor que me repitas o que me digas ¿Qué estás entendiendo de lo que te estoy diciendo? ¿No? Simplemente, no para hacer pensar o sentir a la persona como ignorante, sino para confirmar que lo que
te estoy diciendo es lo mismo que me estás entendiendo y entonces tener la comunicación bastante clara. Porque es que con un juicio y una interpretación que yo le dé diferente a lo que realmente está pasando, la verdad, Mike, es que puede haber muchísimos problemas. O sea, empezando con problemas de pareja. Claro, sí. ¿No? O sea, empezando por ahí de que yo le quise decir algo a mi esposo, él entendió otra cosa y entonces me dijo y entendí. No, o sea, simplemente porque los juicios pues son los que estaban ahí realmente teniendo la conversación. No lo que realmente estaba sucediendo. Y bueno, problemas pues también obviamente familiares, laborales, etcétera, etcétera, pero pueden darse incluso hasta rupturas únicamente por la interpretación que damos a través de estos filtros que son nuestros juicios. Y la verdad es que es lo más triste, ¿no? O sea, llegar a una ruptura, a un desacuerdo, solo por los juicios, es doloroso. Claro, sí. Y yo he tenido pues rupturas así, ¿no? Por juicios. Porque pues en realidad los juicios no es que sean inútiles, tienen un propósito, ¿no? Los juicios tienen su lugar, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, los juicios pues, nos pueden servir en determinadas situaciones. Establecer juicios nos permite tomar decisiones basadas en experiencias previas, habiendo generado un aprendizaje, ¿no? Que tiene una carga emocional que nos hace decantarnos hacia ciertas personas o hacia ciertas opciones o hacia ciertas experiencias. Entonces, pues estos juicios nos van generando cierto aprendizaje. Pero no quiere decir que siempre nuestros juicios sean pues el juicio que la otra persona tiene o representa en la realidad, y eso es cuando viene el problema, ¿no? Por eso y es que podemos ser presas de nuestros propios juicios. Exacto, podemos estar presos de nuestros juicios y vivir así por años y años. Sí, y esto que nos decías de tener problemas, por ejemplo, con la pareja o en otros contextos, pues es porque resolver desacuerdos se vuelve muy difícil, si no imposible, cuando las conversaciones se mantienen al nivel de los juicios, porque no se expresan necesidades reales, ¿no? Lo que se expresan son las opiniones que se tienen del otro. Entonces, a veces, cuando estoy en el juicio, ni siquiera soy capaz de conectar con cuál es mi necesidad real. Solo pienso que tú... Ni por qué me estoy peleando. Sí, porque entonces mi juicio es tú no sabes escuchar. Ok, pero ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que necesito de ti? No soy capaz de decírtelo porque entonces yo tengo ese juicio de ti y entonces estoy expresando esa opinión de ti, ¿no? Y peor, pues si tú también me regresas con otro juicio y entonces es como un ping pong, ¿no? Un juego de tenis de juicios, de tú me lanzas uno, yo te lo contesto con otro. Y entonces cuando pasa esto, pues se deja de validar al otro como sus intenciones, dejo de observar lo que el otro y dejo de escuchar lo que el otro tiene que decir. Entonces no escucho lo que me quieren decir, no genero aprendizaje, no puedo modificar mis modelos mentales y, como decíamos, se suelta esa responsabilidad y por lo tanto el poder, ¿no? Cuando estoy en los juicios, ya lo decíamos hace un momento, dejo de hacerme responsable y cuando me dejo de ser responsable pierdo poder. Entonces es enfocarme en mi círculo de preocupación y no en mi círculo de influencia. Hablamos en el episodio 34 acerca de compromiso y bienestar y hablábamos del círculo de preocupación y el círculo de influencia de Stephen Covey. Entonces, cuando yo estoy en los juicios, como estoy soltando esa responsabilidad, estoy hablando de lo que veo y de lo que interpreto, creyendo que esa es la realidad, entonces dejo de enfocarme en las cosas que a lo mejor sí puedo hacer, sí puedo modificar, sí están a mi alcance, sí forman parte de mi círculo de influencia, y me quedo en mi círculo de preocupación, en lo que no me gusta, en lo que no puedo hacer, en lo que depende del otro, ¿no? Y algo que a mí me recuerda con esto es algo que leí en el libro La Maestría del Amor de Miguel Ruiz, que dice que somos como personas cubiertas de heridas, ¿no? Y pone el ejemplo de como si fuéramos cubiertos de heridas en la piel, pero él dice son heridas emocionales, pero es como si estuvieran en la piel y entonces pues nos tocamos las heridas, muchas veces es de manera accidental. Entonces si tú me tocas una herida me va a doler y lo que voy a hacer es tocarte tu herida para que a ti también te duela y no vuelvas a tocar mi herida, ¿no? Entonces, con los juicios, lo que hacemos nos arriesgamos a tocar heridas. Y entonces, pues la persona, si le tocamos la herida a la persona y no es consciente también de sus juicios, entonces con sus juicios pues nos tocan nuestras heridas. Y entonces estamos en este intercambio de tú me lastimaste, entonces yo te lastimo. Y esto es algo inconsciente, ¿no? Si caemos en esta trampa de los juicios es regresar a otro juicio y lo que hacemos es escalar las emociones como el enojo, por ejemplo, y limitando o impidiendo la comunicación. Y es que, como dices, Mike, detrás de cada juicio realmente hay una necesidad real
que a lo mejor no ha sido satisfecha. Y esto nuevamente lo pueden revisar en el episodio 25 de Comunicación No Violenta. O sea, detrás de cada juicio hay algo, hay una necesidad escondida por ahí que no quiere ser revelada porque a lo mejor ni yo misma la conozco, ¿no? O a lo mejor sí la conozco, pero es tan dolorosa o vergonzosa que mejor no quiero expresarla y la cubro con un juicio, ¿no? Y eso también me trae como a otros ejemplos, Mike. Ahorita, antes de terminar con este episodio, no sé si te acuerdas de que hablamos justamente del aborto, que sí. yo juzgaba pues a las mujeres que se habían realizado algún procedimiento de aborto voluntario, hasta que, bueno, tuve que yo pasar por un proceso igual, y entonces ya una vez ya estando pues de ese lugar, así que del otro lado, pude comprender muchas cosas. Claro que mis juicios se vinieron abajo porque pues tuve yo que enfrentar una situación, ¿no? Entonces, esa es una manera también de romper juicios. Y otra que he visto también muy a menudo es, pues, por ejemplo, los juicios que se tienen hacia las personas que tienen diferente orientación sexual. A lo mejor no me han hecho nada a mí o no han afectado a nadie, pero ya tengo un juicio, o la sociedad, por ponerle un nombre, pues existe un juicio o un prejuicio hacia ciertas minorías, ¿no? Entonces también ahí nos hace ser presas, como te comento, de una percepción diferente, y a lo mejor cerrarnos puertas de conocer a otras personas, de crecer, de tener nuevas experiencias por estos juicios que yo voy teniendo, que a veces ni siquiera sé por qué los tengo, pero están ahí flotando en la sociedad entre nosotros. Claro, así es, Diana. Y entonces, pues, ¿qué hacemos con los juicios? Exacto, ¿qué ¿no? hago? Porque dices, no puedo no tener juicios, o sea, tengo una experiencia ya en mi cabeza de haber vivido tantos años, tengo conocimientos, o sea, entonces tengo modelos mentales, tengo creencias, tengo valores, tengo ideas, entonces automáticamente pues mi mente va a emitir juicios, ¿no? Pero claro. ¿qué puedo hacer para que estos no se interpongan en mis relaciones, y entonces poder ver la realidad pues de una manera, pues sí, más objetiva, y no engancharme con lo que yo creo que es la realidad y realmente está haciendo mi juicio? ¿Qué hago, Mike? Así es. Bueno, creo que hemos dado muchas herramientas a lo largo de este podcast, ¿no? Bueno, de este y de todos los podcasts. Sí, me refiero, exacto, o sea, de todos los episodios. Sí. Por ejemplo, emociones, reflexión y bienestar. Creo que ahí empezamos a lo mejor a hablar un poco de emociones y aprendizaje, como que van teniendo elementos. Entonces, pues escuchen todo eso. Pero vamos a decir, para simplificarlo, yo diría analizar nuestras conversaciones, especialmente nuestras quejas, especialmente las conversaciones en las que son incómodas o en las que manifestamos cosas que nos producen dolor, ¿no? Que nos producen tristezas o que nos producen enojos, frustración, etcétera. Entonces, analizar esas conversaciones y analizar qué es lo que estamos diciendo, qué estamos hablando, desde dónde lo estamos hablando, y si lo que estamos diciendo son juicios o son afirmaciones, y si no estamos confundiendo una con otra, porque recordemos que las afirmaciones son aquellos hechos comprobables, es esa observación objetiva. Entonces, esa sería como una de las recomendaciones. La otra es familiarizarse con el proceso de comunicación no violenta, del cual hablamos en el episodio 25, que es una forma también como de salir de esta trampa de los juicios y tratar de ser más objetivo a la hora de hablar, de identificar cuáles son las emociones, etcétera, de hacer peticiones concretas. Entonces, en el episodio 25 hablamos de comunicación no violenta. Y también pues reconocer que la realidad es algo que interpretamos o que incluso imaginamos más que algo que vemos, ¿sí? Porque nunca vamos a estar exentos de nuestra interpretación, de nuestra historia personal con la cual le damos sentido a lo que vamos percibiendo. Entonces, pues generamos una historia de lo que es la vida, de lo que es la realidad, y eso es lo que vamos revelando a través de lo que afirmamos, pero sobre todo a través de los juicios que emitimos. Entonces, ser conscientes de que existen otras realidades en las mentes de las demás personas, de nuestro interlocutor con el que estamos hablando, así es que lo que me hace sentido a mí no necesariamente le va a hacer sentido a él. Pero si me muevo del lugar y veo las cosas desde donde las está viendo la otra persona, entonces puedo entender por qué las ve así. Que no quiere decir que yo adopte esa forma de ver la vida, pero lo que sí puedo hacer es entender por qué lo está viendo así, y entonces
pues a lo mejor lograr un entendimiento diferente. A lo mejor no querer tener la razón, porque también tenemos un episodio que es la necesidad de tener la razón, ¿no? Exactamente. Y es que hay veces que si yo cedo, pero no, ceder no era la palabra que estoy buscando, pero bueno, si yo me pongo en el lugar de la otra persona y veo por qué está haciendo eso, a lo mejor yo podría pensar justo que es, ya perdí. ¿No? Claro, y exacto, porque entonces a lo mejor juzgamos que esta conversación que estamos teniendo es un juego de poder, que alguien tiene que ganar, pero desde ahí es un juicio, ¿no? Y lo interesante es lo que dices, de puedo yo ver o ponerme en el lugar de la otra persona y por qué está diciendo lo que está diciendo y entendiendo sus necesidades y no necesariamente pues estar de acuerdo con lo que dice o ya atender a su petición, pero por lo menos sí ponerme, entender y ya poder tener una conversación mucho más certera, mucho más real e incluso hasta mucho más vulnerable. Claro, y pues a veces a lo mejor hasta es simplemente aceptar que las cosas se ven diferentes, que la persona lo ve diferente, que hay cosas a lo mejor en las que no nos vamos a poner de acuerdo y no necesariamente eso significa pues que no podemos hacer cosas juntos, ¿no? En el trabajo, en la pareja, con los amigos, en la familia. Y entonces a veces pues soltar, ¿no? Teníamos un episodio, La catarsis de la aceptación, donde hablamos también de eso, de soltar y pues dejar de luchar contra lo que ya es y simplemente aceptar. Entonces hay como muchas perspectivas desde las cuales podríamos ver esto, Diana, pero pues me viene ahorita así como que unas palabras a la mente, que como una reflexión me viene, que es cuando están dos personas conversando, dos personas que, vamos a decir, que tienen un interés mutuo, ¿no? Dos personas, puede ser una pareja, puede ser amigos, puede ser familiares, padre, hijo, etcétera, jefe, empleado, colegas, no importa, pero cuando hay una relación, ¿no? En donde a los dos nos importan cosas en común, cuando una de las dos personas gana, ¿no? En una discusión, las dos personas están perdiendo, ¿no? La relación está perdiendo, porque no se trata de ganar o de perder o de uno tener la razón o no, sino se trata de lograr un entendimiento y los juicios. Si caemos en esa trampa, si confundimos juicios con realidad, pues nos van a limitar, ¿no? Nos van a limitar este entendimiento y entonces pues no vamos a lograr acuerdos, ¿no? Sí, finalmente eso es. Los juicios son mis interpretaciones de mi realidad y si yo me planto en mi realidad y no estoy dispuesta a moverme ni un gradito, ni un milímetro, entonces pues voy a seguir encerrada en lo mismo y no voy a evolucionar, uno, como persona y dos, pues en esa relación que esté yo viviendo. Muy bien. Está interesante. Sí, claro. Y bueno, me parece que estamos compartiendo nuestras conclusiones, ¿no? Sí. Al decir esto. ¿Hay algo más que quieras agregar, Diana? ¿Algún aprendizaje o algo que quieras compartirnos? Sí, Mike, yo me quedo primero con esta parte de siempre cuestionarme lo que pienso. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Lo pienso porque realmente lo considero o lo pienso porque alguien más lo implantó en mí o lo pienso porque pues tengo varias experiencias previas que me llevan a pensar esto y entonces estoy proyectando lo mismo con otra persona? O sea, justo cuestionarme por qué pienso lo que pienso y si esto es un juicio o es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Creo hacerme consciente de eso es como el paso número 1, estrellita en la frente, así como de kindergarten. Después, una vez que ya me estoy cuestionando por qué pienso lo que pienso y si esto es un juicio, poder identificar mi necesidad, qué hay detrás de ese juicio. A lo mejor, como esto que te decía, de la gente es irresponsable, las maestras son irresponsables. A lo mejor la necesidad que yo tengo detrás es una necesidad de confianza, una necesidad de compromiso que yo tengo para contratar personas y que den clases en el centro de acondicionamiento físico, ¿no? Y mi necesidad ya identifiqué que es esa confianza, que es ese respeto, que es responsabilidad y una necesidad de compromiso de las otras personas hacia mí, ¿no? Entonces es otra palomita, check. Otro también que me quedo es preguntar si lo que yo estoy entendiendo
¿es lo que la otra persona me está queriendo decir o son mis juicios haciéndose ya ideas en mi cabeza? Entonces mejor paro y antes de generar una emoción, mejor pregunto si lo que estoy entendiendo es correcto. Antes de que entre el juicio, mejor pregunto si lo que estoy escuchando es lo que realmente es. Y pues finalmente, como te digo, con esta voluntad de querer ver la realidad como es, de querer establecer ya me trabé, establecer o entablar una conversación sin mis juicios, o de querer incluso cambiarlos, o sea, todo esto se requiere voluntad, pero sí nos va a ayudar, sí me va a ayudar, y a todas las personas que puedan detectar sus juicios, a tener conversaciones más asertivas, más certeras, a evitar muchos conflictos por malinterpretaciones o por juicios. Entonces, los juicios están ahí, siempre van a estar porque nuestra mente tiene esas experiencias previas, pero se vale cuestionarnos para qué están y qué están queriendo decirnos, ¿no? Y evidentemente cambiar para tener mejores relaciones, bienestar, que es lo que tanto proclamamos en este programa, tener bienestar con cualquier persona y con nosotros mismos, eliminando los juicios que tengamos, ¿no? Claro, pues, bienestar, fomentando el bienestar. Así es. Muy bien. Bueno, Diana, pues yo con lo que me quedo es con que los juicios van a estar siempre presentes, entonces no tratar pues a lo mejor de eliminarlos, ni mucho menos, pero sí ser conscientes de cuando son juicios, ¿no? Sí ser consciente de que si lo que estoy diciendo, lo que estoy expresando a una persona es un juicio, es una opinión, y entonces pues decir, bueno, ¿por qué estoy expresando ese juicio? ¿Qué afirmaciones? ¿Qué hay detrás de ese juicio? ¿Por qué estoy viendo las cosas como las estoy viendo, ¿no? Para no caer en esa trampa de los juicios. Y también, pues al comunicarme, ser lo más claro posible y validar que la otra persona está entendiendo lo que quiero que entienda, lo que me gustaría transmitirle, y que no se pierda en una conversación diferente, que se desvíe y que se separe de lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Para que cuando después vengan conversaciones futuras, pues nos demos cuenta que no se entendió lo que quería decir. Entonces, pues creo que también es una responsabilidad tanto al escuchar y validar lo que estamos escuchando, no creernos nuestra interpretación a la primera, como también buscar que la otra persona, verificar que la otra persona nos esté comprendiendo, que estamos siendo claros al transmitir lo que queremos transmitir, para que vayamos poniendo a los juicios en el lugar que les pertenece, pero que no dejemos que nos hagan ruido, y que nuestras conversaciones sean de más calidad y logremos más acuerdos, más entendimientos y, como decías tú, pues mayor bienestar, ¿no? Así es que... Sí, pues, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Muy bien, Diana. Pues con esto llegamos al final de nuestro episodio. Agradecemos que nos escuchen, y si es la primera vez que nos escuchan, pues sepan que hay todavía 90 episodios antes de este, y por ahí un especial que tuvimos con Pepe Cabot, y por ahí unos cuantos mensajitos que transmitimos mientras no teníamos contenido que compartirles hace unas semanas. Y entonces, bueno, hay muchísimo material para escuchar. Les agradecemos. Esperemos que se suscriban en la plataforma de su preferencia y que nos contacten a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y bueno, página web expresaremociones.com, redes sociales Expresar Emociones. En YouTube, exactamente, en Spotify. Entonces nos pueden contactar por muchos medios. Nos encantará también saber de ustedes y platicar acerca de las emociones con ustedes. Así es que, pues, Diana, con esto nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana, Mike. Hasta la próxima, gracias. Adiós.